Un gusto saludarles nuevamente. En esta ocasión damos inicio a la unidad número 2, organización, presentación, análisis de datos y regresión lineal. Trabajaremos con las tablas de distribución de frecuencia. Para ello, una tabla de frecuencias o distribución de frecuencias es una tabla que muestra cómo se distribuyen los datos de acuerdo a sus frecuencias. Tenemos dos tipos. La primera, tablas de frecuencia para datos no agrupados. En este caso trabajaremos con variables simples y también tablas de frecuencia para datos agrupados. Las tablas de distribución de frecuencia para datos no agrupados las utilizamos para variables cualitativas o para variables cuantitativas con pocos valores, mientras que aquellas que son para datos agrupados necesitamos agruparlo, valga la redundancia, por medio de intervalos de clase. Vamos a desarrollar un ejemplo. Se le pidió a un grupo de personas que indiquen su color favorito, donde se obtuvo los siguientes resultados. Podemos mencionar colores negro, azul, amarillo, rojo, azul, azul, rojo, negro, amarillo, rojo, rojo, amarillo, amarillo, azul, rojo, negro, azul, rojo, negro, amarillo. Vamos a ordenar esa información que nos están proporcionando. Por acá tenemos color negro, lo prefieren 4 personas. El color amarillo lo prefieren 5 personas. El color rojo lo prefieren 6 personas. Y el color azul lo prefieren 5 personas. Cuando ya tenemos esa información, la representamos por medio de tablas. La organizamos y ahora tenemos la tabla. En la tabla observamos el color favorito, negro, azul, amarillo, rojo, y la frecuencia absoluta, que en este caso, ¿cuántas personas prefieren el color negro? 4. Azul lo prefieren 5 personas, el amarillo lo prefieren 5 personas y el rojo 6 personas. En total, la encuesta se le preguntó a 20 personas. Vamos a empezar a construir la tabla. Tenemos los datos que logramos identificar de la información que previamente teníamos. Ahora, ¿cómo calculamos la frecuencia acumulada? Observemos, por favor. La frecuencia acumulada la vamos a identificar de la frecuencia absoluta. El primer dato, la primera frecuencia acumulada que nosotros vamos a colocar es el valor que le corresponde a la frecuencia absoluta. Luego, el segundo valor, ¿cómo lo encontramos? Sumando la primera frecuencia acumulada, que es 4, más la segunda, que es 5. 4 más 5, 9. ¿Cómo obtenemos la siguiente? Ahora empezamos con 9 y le vamos a sumar la frecuencia absoluta, que es 5. 9 más 5, esto es 14. La siguiente, 14 más 6, esto es 20. La última debe coincidir con el total de datos, tal como lo tenemos. Y esa es una forma de verificar que el cálculo que hemos hecho es correcto. Si no nos da el total en la última frecuencia acumulada, entonces debemos verificar los datos. ¿Qué más vamos a calcular? Vamos a hacer el cálculo de la frecuencia relativa. Por acá lo tenemos. ¿Cómo calculamos la frecuencia relativa? Dividiendo cada uno de los elementos de la frecuencia absoluta, como es el primer caso 4, lo vamos a dividir entre el total de datos. Para esta ocasión contamos con 20, entonces 4 entre 20, esto es 0.20. La primera frecuencia relativa. La segunda, ¿quién es la segunda frecuencia absoluta?
5. 5 entre 20 tenemos 0.25 y así sucesivamente. Hacemos el cálculo para cada uno de estos. Al final sumamos los resultados y nos tiene que dar 1. ¿Qué más necesitamos para la tabla? Necesitamos la frecuencia relativa acumulada. ¿Cómo la obtenemos? Ahora no vamos a sumar las frecuencias absolutas, sino de la tabla anterior vamos a sumar la frecuencia relativa acumulada. El primer elemento siempre corresponde al primero que tenemos en la columna. Empezamos con 0.20. ¿Qué vamos a sumar? 0.25. 0.20 más 0.25, 0.45. Partimos de 0.45 y sumamos la siguiente frecuencia relativa, que es 0.25. Obtenemos 0.70. 0.70 le sumamos la siguiente frecuencia relativa, 0.30. ¿Cuánto nos da? Al final obtenemos 1, que es el total de la frecuencia relativa. Siguiente columna, frecuencia relativa porcentual. Nos vamos a la columna de frecuencia relativa y vamos a multiplicarla por 100. 0.20 por 100. Obtenemos un valor. En este caso es 20. 0.25 por 100 obtenemos 25. 0.25 por 100 tenemos 25. Y 0.30 por 100 obtenemos 30. Cuando sumamos, el total nos tiene que dar el 100% de los elementos. ¿Qué más necesitamos? La frecuencia acumulada descendente. ¿Cómo la obtenemos? Ahora vamos a partir del total de datos. ¿Cuánto es? 20. Y empezamos a restar a 20, que es nuestra primera frecuencia acumulada descendente. La segunda, a 20 le quitamos la primera frecuencia absoluta. 20 menos 4, 16. Partimos de 16, le quitamos la segunda frecuencia absoluta. 16 menos 5, esto es 11. Siguiente, a 11 le quitamos la siguiente frecuencia absoluta, que es 5. 11 menos 5 es 6. 6 coincide con la última frecuencia absoluta. Y por último, calculamos el ángulo. ¿Qué necesitamos? Nos vamos nuevamente a la casilla de la frecuencia relativa, pero ahora vamos a multiplicar por 360. Cada uno de estos elementos de la frecuencia relativa la multiplicamos por 360 para obtener los ángulos. Y de esta forma hemos conformado lo que corresponde nuestra tabla de distribución de frecuencia para datos simples. Ahora vamos a identificar los tipos de gráfico. Para este tipo de tablas empezamos con el gráfico de barra. Con la información que se nos proporciona en Excel, trabajamos con mayor facilidad lo que es las gráficas. Y por acá tenemos el color favorito de un grupo de personas. Nuestro gráfico de barras. Es importante colocar el título. No se nos olvide. Y las viñetas que corresponden a la parte, al eje horizontal. ¿Qué más? ¿Qué otro tipo de gráfico tenemos? El gráfico de líneas o gráfico lineal. Con la misma información que tenemos, nos vamos a Excel y construimos nuestra gráfica de líneas. Por último, nuestro gráfico circular. Con la información que se nos está proporcionando, con esta construimos nuestro gráfico circular o gráfico de pastel. Usted elige el formato que mejor prefiera para el tipo de gráfica. Muchísimas gracias y
Nos veremos en un próximo video.